Era un día común en Poitiers, Francia, cuando la policía recibió una carta anónima que cambiaría el curso de la historia y sacaría a la luz uno de los casos más oscuros y perturbadores del siglo XIX. La carta, escrita con tinta apresurada, en la que contaba todas las atrocidades que le hacían a una mujer durante los últimos 25 años. Al leer estas palabras, las autoridades no sabían qué esperar, pero al llegar a la elegante casa de los Monnier y entrar a sus habitaciones, descubrieron el horror inimaginable. Blanche Monnier nació en Poitiers, Francia, el 1 de marzo de 1849, dentro de una familia próspera y respetada en la ciudad. Louise de Marconneney, su madre, era una socialite de la época que frecuentaba fiestas, galas benéficas y cócteles. Su padre, Charles Monnier, era decano de letras de la Universidad de Poitiers y profesor de retórica. El matrimonio, que pertenecía a la aristocracia local, practicaba el catolicismo y era declaradamente monárquico. El hermano mayor de Blanche, Marcel, había nacido solo un año antes que ella. Ya en la adolescencia, Blanche había comenzado a tener crisis místicas, problemas nerviosos y desbarajustes alimenticios. Además, el carácter autoritario de su madre no ayudaba. Los problemas más graves comenzaron para Blanche, quien también se había convertido en influyente como su madre, cuando se enamoró de la persona inconveniente a los ojos de su familia. Blanche era una mujer bella y hermosa, cortejada por muchos hombres en la ciudad, pero aunque había tenido varios pretendientes, ella escogió a un abogado protestante y republicano que le llevaba muchos años. El hombre vivía en una casa cercana y estaba en bancarrota. Era todo lo opuesto a lo que Louise y Charles pretendían para la bellísima joven. A los 26 años, Blanche les anunció que tenía la intención de casarse con él. Sus padres, espantados, se opusieron. Charles Monnier acababa de perder su puesto como decano de letras y la grieta entre republicanos y monárquicos se había profundizado. Que un republicano encima protestante y sin un céntimo pretendiera casarse con Blanche era lo peor que podía pasarles. Con Blanche deprimida, sus padres habrían decidido arrancar de golpe cualquier idea de sublevación de su hija, encerrándola en el pequeño sótano de la casa. Lo que podría haber comenzado como una cruel llamada de atención se habría transformado, con el paso del tiempo, en un brutal secuestro. Para 1876, Blanche Monnier había desaparecido de la faz de la tierra para la mayoría de sus conocidos y amigos. Ni siquiera su novio sabía nada de ella. Para justificar la ausencia de Blanche, los Monnier simplemente mintieron. Primero dijeron que estaba en un internado en el Reino Unido. A medida que fueron transcurriendo los años, tuvieron que inventar otra excusa para su ausencia. Contaron que Blanche se había instalado en Escocia. Mientras tanto, siguieron con su vida habitual y alguna vez hasta lloraron en público simulando que la extrañaban. La salud mental de Blanche, atrapada en su propia casa, se fue deteriorando más y más. Veía fantasmas, se quitaba la ropa, se negaba a comer. A la sombra de la existencia y bajo el mandato de su inconmovible madre, Blanche se fue consumiendo a solas, hora tras hora, minuto tras minuto. Su único error había sido enamorarse de un hombre que Madame Monnier desaprobaba. Charles murió en 1882 sin abrir la boca sobre lo que había ocurrido con su hija. Ya nadie preguntaba por la joven a quien creían en el extranjero. Aquel novio no aceptado falleció en 1885 sin sospechar qué podía haber pasado con Blanche. En 1891, Marcel volvió a vivir a Poitiers y se instaló en una casa situada enfrente de la de su madre viuda. Las discusiones sobre qué hacer con Blanche habrían sido frecuentes por esta época. Marcel era un hombre lleno de manías y también un poco perturbado e infantil. Madame Monnier ganó siempre la pelea para seguir escondiendo a Blanche. Durante 25 años, Blanche vivió encerrada en esa habitación sin ventanas, en una cama sucia, sin la posibilidad de ver la luz del día. No se le permitía salir ni recibir visitas, y su único contacto con el mundo exterior era a través de su madre y su hermano, quienes le daban comida podrida y apenas la mantenían viva. El 23 de mayo de 1901, una carta anónima llegó al Procurador General de París. Aún hoy, no se sabe con certeza quién envió esa carta.
Algunos dicen que fue un sirviente de la casa Monnier, otros que fue un vecino que notó algo extraño en la familia. Sea como fuere, esa carta fue el detonante que permitió a las autoridades rescatar a Blanche del infierno en el que vivía. La carta citaba lo siguiente: Señor Fiscal General, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Me refiero a una mujer soltera, que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre, y ha vivido en una cama podrida durante los últimos 25 años. En una palabra, en su propia inmundicia. El fiscal no podía creer que estas palabras fueran ciertas, pero de todas maneras mandó a un oficial y a 3 de sus agentes a revisar la casa. A las 5 de la tarde de ese mismo día, golpearon la puerta de la mansión de la familia Monnier, ubicada en el número 21 de la calle de la Visitación. La empleada de la familia no pudo negarse a abrir. El oficial venía acompañado y con una orden del procurador de París para revisar la elegante casa. La empleada luego les respondió que Madame Louise Monnier, de 75 años, estaba en cama. Tendrían que ir a hablar con su hijo Marcel, de 53 años, quien vivía en la propiedad de enfrente. Los oficiales cruzaron el jardín y los rosales y llegaron hasta su puerta. El mayordomo intentó desanimarlos, pero no lo logró. Marcel tuvo que atender a los uniformados, quienes venían dispuestos a aclarar una horrible denuncia sin firma que aseguraba que en la casona familiar había una mujer mayor de edad secuestrada. Una vez que las autoridades entraron a la mansión, fueron chequeando, una a una, las habitaciones de la planta baja. Encontraron todo en perfectas condiciones. Decidieron seguir la búsqueda en la segunda planta. Subieron la gran escalera y, otra vez, ingresaron a cada ambiente. No hallaron nada raro hasta que se toparon con una puerta que conducía a un cuarto. Estaba cerrada a cal y canto con una gruesa cadena y un candado. Exigieron que fuera abierta, si no tendrían que llamar al juez. La dueña de casa terminó accediendo. Al entreabrir la vieja puerta de madera, un hedor nauseabundo se les pegó húmedo en sus caras. Los agentes intentaron contener la respiración. Tenían ganas de vomitar. En la completa oscuridad, al fondo del desván y sobre un colchón apestoso, llegaron a distinguir la sombra de un esqueleto gris que latía desnudo. Rompieron de inmediato las cadenas de las persianas y rasgaron la lona que tapaba las ventanas. El sol se estrelló sobre la inmundicia y las ratas y cucarachas corrieron a refugiarse. Los policías observaron entonces que esa figura como de alambre retorcido parecía ser una mujer. No llevaba puesta ropa. Un largo y espeso pelo oscuro caía hasta sus tobillos y tenía uñas como garras. Estaba rodeada de restos de comida, orín, gusanos, insectos y de sus propias heces. Enceguecida por la luz, la criatura esperpéntica cerró los ojos y pegó unos gritos al tiempo que intentaba esconder sus huesos roídos bajo la manta. Era todo lo que quedaba de aquella mujer que buscaban. Marcel Monnier la identificó como su hermana. Alguna vez joven y bella, tenía 52 años, el día en el que fue rescatada del infierno con una demora de 2 décadas y media. Blanche pesaba apenas 25 kilos y estaba cubierta de suciedad y marcas de las terribles condiciones en las que había sido mantenida. No había visto el sol en décadas, y su salud mental y física estaba completamente destrozada. Fue llevada de inmediato al hospital, donde los médicos la atendieron y comenzaron un largo y difícil proceso de recuperación. Los mismos policías contaron a la prensa: la mujer parecía sufrir una malnutrición extrema. Estaba tirada, completamente desnuda, en un colchón podrido. La rodeaba una costra de excrementos, trozos de carne, de verduras, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras y bichos corriendo por la cama de la señorita Monnier. El aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando. El caso escandalizó a toda Francia y los periódicos cubrieron cada detalle con horror y morbo. Madame Monnier fue arrestada, pero debido a su avanzada edad y salud delicada, murió apenas 15 días después, sin enfrentar justicia alguna por lo que había hecho. Su hermano, Marcel Monnier, intentó defenderse alegando que Blanche podía haber salido si quería, pero jamás quiso, ya que médicos la habían diagnosticado con demencia y esquizofrenia, una excusa que nadie creyó. Sin embargo, debido a cuestiones legales y a la influencia de su familia, Marcel fue absuelto y no pasó tiempo en prisión.
El 11 de junio de 1902, Blanche fue trasladada al hospital psiquiátrico de Blois. Estaba limpia, rapada y bien alimentada, pero ya no era la misma. Su mente nunca volvió al mundo de la normalidad. Su vida terminó de apagarse lentamente el 13 de octubre de 1913, a la edad de 64 años. Ese año también murió su hermano Marcel, quien vivía retirado en una mansión en los Pirineos. El escritor André Gide, premiado en 1947 con el Premio Nobel de Literatura, contó la historia de Blanche Monnier en 1930 en su libro titulado La secuestrada de Poitiers. Vivir en el recuerdo de algunos no es consuelo para nadie, pero algo siempre es mejor que nada. Si te gustó mi video, no olvides darle like y suscribirte al canal, así podré traerte más historias impactantes que te aseguro te traumará.